Bien, arrancamos con el título preliminar, anexo 1, título preliminar, famoso título preliminar. Que, bueno, según lo que entiendo es el artículo 1, 2 y 3, pero no quiero hablar al pedo. Título preliminar, capítulo 1, Derecho. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según leyes que resulten aplicables conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes y los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Vamos de nuevo con esto. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Artículo 1. Fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. 1. Del título preliminar en general. 1. Del título preliminar en general. Acá arranca con el comentado, ¿no? Esta parte es el comentado. 1. Del título preliminar en general. 1.1. Ámbito de aplicación. Como se lee en los fundamentos del anteproyecto del 2012, que se convertiría con su sanción por la Ley 26.994 en el Código Civil y Comercial de la Nación, en adelante Código Civil y Comercial, la presencia de un título preliminar que obedece, como se lee en los fundamentos del anteproyecto del 2012, la presencia de un título preliminar obedece a que este último es el centro del ordenamiento jurídico referido al derecho privado y por lo tanto en él deben consignarse las reglas generales de todo el sistema. Empero, sin megua de lo anterior, ha de ser aceptado que muchas de las disposiciones del título preliminar se aplican más allá del derecho privado, a todas las ramas del derecho, incluso al público, a partir de una necesaria heterointegración. Particularmente, ello es así con relación a las reglas de interpretación de la ley, su obligatoriedad subjetiva y territorial, su vigencia temporal y autoridad inexcusable, la buena fe como principio de actuación, la proscripción del abuso de derecho, el límite del orden público, los efectos del fraude a la ley, etc. Aunque hay expresiones del derecho comparado que prescinden de un título preliminar, Código Civil de Brasil, Bolivia, Guatemala, mayormente los cuerpos legislativos del derecho civil se han orientado a contenerlo. Bien que con diferentes alcances. Entre nosotros, el hecho de que el Código Civil y Comercial contemple un título preliminar con disposiciones cuya proyección jurídica exceden al sistema de derecho privado proviene de una tradición jurídica iniciada con el Código Civil francés de 1804, que, en 6 artículos, reflejó, haciendo un ensamble de los 39 que había escrito Portais, disposiciones generales sobre la ley, y que tempranamente fue seguida en los artículos 1 a 22 del Código Civil de 1869, redactado por Vélez Sarsfield, Ley 340, pero que antes ya había sido adoptada por el Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires del 6 de octubre, Código de Comercio para el Estado de Buenos Aires, no estaba, el 6 de octubre de 1859, el cual contuvo 18 iniciales preceptos que establecían reglas generales sobre la legislación que mantuvieron su vigor luego de 1862, en que dicho Código Mercantil se declaró Código Nacional, Ley 15, hasta la reforma de 1889, que, eliminando todas las disposiciones de derecho civil que tenía tal cuerpo legal, aprobó para él un título preliminar de solamente 5 disposiciones con implicancias específicas en materia mercantil, Ley 2637.
Por cierto, la presencia de un título preliminar en el Código Civil y Comercial responde también a razones de índole práctica, pues son innumerables las leyes particulares que directa o indirectamente, explícita o implícitamente, remiten a las soluciones jurídicas contempladas en él. 1.2. Contenido del título preliminar. Los códigos extranjeros que contemplan un título preliminar generalmente incorporan a este último, casi con exclusividad, normas referentes a la ley, su vigencia y eficacia. En cambio, el Código Civil y Comercial adopta un criterio más amplio, estableciendo en 4 sucesivos capítulos normas relacionadas con el derecho, artículos 1 a 3. La ley, artículos 4 a 8. El ejercicio de los derechos, artículos 9 a 14. Y los derechos y los bienes, artículos 15 a 18. El primer capítulo se refiere más precisamente al derecho objetivo, incorporando pautas referentes a sus fuentes. De nuevo, ¿qué pasó el colectivo de mierda ese? El primer capítulo se refiere más precisamente al derecho objetivo, incorporando pautas referentes a sus fuentes, reglas de interpretación y aplicación jurisdiccional. El segundo, a la ley sustancial o material en tanto principal expresión del derecho objetivo, fijando las reglas atinentes a su obligatoriedad subjetiva dentro del territorio nacional, su vigencia y eficacia en el tiempo y su autoridad inexcusable, así como al modo de contar los intervalos del derecho. El tercer capítulo se vincula al derecho subjetivo y a sus especies individuales y de incidencia colectiva, como a su ejercicio de buena fe, proscripción del abuso, etc. Y en el último capítulo, un tanto sui generis, se refiere a los bienes, las cosas y el cuerpo humano o sus partes, como objetos del derecho subjetivo, así como una remisión a lo que una ley especial disponga sobre los derechos de las comunidades indígenas. Vamos de nuevo con esto. El primer capítulo se refiere más precisamente al derecho objetivo, incorporando pautas referentes a sus fuentes, reglas de interpretación y aplicación jurisdiccional. El segundo, a la ley sustancial o material, en tanto principal expresión del derecho objetivo, fijando las reglas atinentes a su obligatoriedad subjetiva dentro del territorio nacional, su vigencia y eficacia en el tiempo y su autoridad inexcusable, así como al modo de contar los intervalos del derecho. El tercer capítulo se vincula al derecho subjetivo y a sus especies individuales y de incidencia colectiva, como a su ejercicio, buena fe, proscripción del abuso, etc. Y el último capítulo, un tanto sui generis, se refiere a los bienes y cosas y el cuerpo humano o sus partes como objetos del derecho subjetivo, así como una remisión a lo que una ley especial disponga sobre los derechos de las comunidades indígenas. El derecho objetivo. 2. El derecho objetivo. Ya fue dicho en el capítulo 1 del título preliminar, que el capítulo 1 del título preliminar se refiere al derecho objetivo. Ninguno de sus preceptos lo define, pues, como se lee en los fundamentos del anteproyecto del 2012, ello sería impropio de un código. O sea que el código no define el derecho objetivo. Así pues, el concepto de derecho objetivo sigue siendo fundamentalmente doctrinario. Al respecto, conviene observar que en dos sentidos se utiliza principalmente la palabra derecho. Según una primera perspectiva, se alude con ella al derecho objetivo, norma agendi. En otro sentido, la palabra es empleada con referencia al derecho subjetivo, facultas agendi. El derecho objetivo es la norma de convivencia, o sea, la regla o el conjunto de reglas que en el seno de una colectividad humana se acatan como obligatorias para la conducta de los individuos. Tal regla o conjunto de reglas que provienen de una voluntad colectiva pueden estar representadas por normas formalmente establecidas o no, de carácter preceptivo o prohibitivo. Sus caracteres indiscutidos son: a. La bilateralidad o alteridad, en el sentido de que el derecho objetivo siempre pone frente a frente por lo menos a dos sujetos, señalando el contenido de la conducta de uno, siempre considerada con relación a otro. Hominis ad hominem. B. La generalidad, en cuanto el derecho objetivo procede por abstracción, por fijación de tipos, teniendo en cuenta lo que en la vida acontece, más frecuentemente. Quod
prelunque fit. Y C. La imperatividad, es decir, las reglas de derecho objetivo representan un mandato positivo o negativo que otorga a un sujeto una facultad o pretensión e impone al otro un deber u obligación, de suerte tal que están fuera de su ámbito los consejos y las simples exhortaciones. Bien, vamos a leer de nuevo esto porque no está fácil. Entonces decía, así pues, el concepto de derecho objetivo sigue siendo fundamentalmente doctrinario. Esto lo dice porque había dicho de que no, el código no lo define, porque como dice el anteproyecto, definir el derecho objetivo para un código sería impropio de un código, digamos. Entonces, acá dice, así pues, el concepto de derecho objetivo sigue siendo fundamentalmente doctrinario. Al respecto, conviene observar que en dos sentidos se utiliza principalmente la palabra derecho. Según una primera perspectiva, se alude con ella al derecho objetivo, norma agendi. En otro sentido, la palabra es empleada con referencia al derecho subjetivo, facultas agendi. El derecho objetivo es la norma de convivencia, o sea, la regla o el conjunto de reglas que, en el seno de una colectividad humana, se acatan como obligatorias para la conducta de los individuos. Tal regla o conjunto de reglas que provienen de una voluntad colectiva pueden estar representadas por normas formalmente establecidas o no, de carácter perceptivo o prohibitivo. Sus caracteres indiscutidos son a. La bilateralidad o alteridad, en el sentido de que el derecho objetivo siempre pone frente a frente por lo menos a dos sujetos, señalando el contenido de la conducta de uno siempre considerada con relación a otro, hominis ad hominem. B. La generalidad, en cuanto el derecho objetivo procede por abstracción, por fijación de tipos, teniendo en cuenta lo que en la vida acontece más frecuentemente, quod prelumine fit. Y C. La imperatividad, es decir, las reglas de derecho objetivo presentan un mandato positivo o negativo que otorga a un sujeto una facultad o pretensión e impone al otro un deber o obligación, de suerte tal que están fuera de su ámbito los consejos y las simples exhortaciones. Vamos de nuevo con estos caracteres. Sus caracteres indiscutidos son del derecho objetivo la bilateralidad o alteridad, en el sentido de que el derecho objetivo siempre pone frente a frente, por lo menos, a dos sujetos, señalando el contenido de la conducta de uno, siempre considerada con relación a otro, hominis ad hominem. B. La generalidad, en cuanto el derecho objetivo procede por abstracción, por fijación de tipos, teniendo en cuenta lo que en la vida acontece más frecuentemente, quod prelumine fit. Vamos de nuevo con esa. La generalidad. B. En cuanto el derecho objetivo procede por abstracción, por fijación de tipos, teniendo en cuenta lo que en la vida acontece más frecuentemente. O sea, generaliza. El derecho objetivo generaliza, según parece. Y el anterior era la bilateralidad o alteridad, el sentido de que el derecho objetivo siempre pone frente a frente, por lo menos, a dos sujetos. Ok. Por lo menos a dos sujetos. O sea, puede, claro, una relación jurídica de derecho. Señalando el contenido de la conducta de uno, siempre considerada con relación a otro. Por ejemplo, a mí me chocó el colectivo, hijo de puta. Y ahí estaban los dos sujetos. Yo le hice la denuncia al puto del orto. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Qué sigue? Acá. B. La generalidad, en cuanto el derecho objetivo procede por abstracción, por fijación de tipos, teniendo en cuenta lo que en la vida acontece más frecuentemente. Quod prelumque fit. Y la imperatividad, es decir, las reglas de derecho objetivo representan un mandato positivo o negativo que otorga a un sujeto una facultad o pretensión e impone al otro un deber u obligación, de suerte tal que están fuera de su ámbito los consejos y las simples exhortaciones. Se controvierte, en cambio, si la coercibilidad es o no de la esencia del derecho objetivo y por lo tanto si integra o no el elenco de caracteres que le es propio. Mayoritariamente se da una respuesta afirmativa, sosteniéndose que si bien el derecho objetivo es observado por regla general, espontáneamente y no por medio de la fuerza, la posibilidad de echar mano a esta última va unida o coligada indisolublemente al caso de violación de la regla de que se trate, sea para constreñir a su acatamiento, sea para conceder una sustitutiva reparación del daño o una pena.
Otros, en cambio, reniegan de esta comprensión de las cosas, señalando que existen normas que no llevan consigo tales consecuencias. Sin embargo, cabe coincidir con la apuntada respuesta afirmativa, pues si bien es cierto que hay casos en los que el uso de la fuerza está ausente y otros en los que incluso se lo renuncia voluntariamente, lo cierto es que esto último puede predicarse solo con referencia a determinadas normas, pero nunca del orden jurídico del derecho objetivo, considerado como un todo. El fundamento del derecho objetivo es la satisfacción de una necesidad de seguridad, la necesidad de saber lo que se puede hacer y lo que pueden hacer los demás, es decir, aquello que debemos soportar de terceros, y que hace a la posibilidad de una convivencia en sociedad. En otras palabras, el derecho objetivo es el orientado a la convivencia humana, a la coexistencia de los sujetos. Como ya se dijo, es una norma de convivencia. Acerca del derecho subjetivo mencionado al comienzo de este parágrafo, y respecto del cual se ahondará en la anotación del artículo 9, nada corresponde decir aquí, salvo que es correlativo y complementario del derecho objetivo, pues no existiría la facultas agendi si no estuviera protegida por una norma agendi, ni esta última tendría razón de ser si no hubiera individuos o sujetos capaces de utilizarla y ponerla en movimiento. En otras palabras, cualquiera que sea la concepción que se tenga del derecho subjetivo, la relación que se haya con respecto al derecho objetivo no es una relación antagónica, de modo que uno se contraponga al otro, ni tampoco una relación cronológica, de modo que uno preceda al otro. El derecho objetivo y el subjetivo nacen juntos de la acción de las personas. El propósito del capítulo 1 del título preliminar. Según puede leerse en los fundamentos del anteproyecto del 2012, el propósito del capítulo 1 del título preliminar es fijar reglas claras para la decisión. Y con ese preciso propósito se consideran las fuentes y se establece el requisito de la razonabilidad de las decisiones como estándar de control de la decisión judicial. Si el proyecto objetivo es realización de la justicia en la vida social, se comprende perfectamente por qué el propósito último del capítulo 1 del título preliminar se enanca en la teoría de la decisión judicial, o más bien en el marco de la interpretación judicial, que es la que realiza una persona humana, el juez haciendo una intelección del producto de la acción y de la voluntad de otro u otros sujetos, el derecho, que actúan en esa vida social. En este punto, conviene no dejar de resaltar que existe una articulación entre la referida interpretación y la manera como sea definido el derecho, concretamente las entidades que lo constituyen. Es que la interpretación, al ser jurídica, tiene como objeto las entidades que constituyen el derecho, y una de las cuestiones fundamentales es la de establecer tales entidades. Respecto de lo cual, baste con señalar que la concepción más difundida, tanto en la teoría como en la práctica jurídica, es la de considerar que el derecho está integrado esencialmente por normas en el sentido más amplio de tal término. Al respecto, con claridad, el legislador aludió a dos entidades normativas constituyentes del derecho objetivo, reconociéndolas como fuentes de este último. La primera entidad o fuente son las leyes, artículo 1, primera oración. La segunda son los usos, prácticas o costumbres, artículo 1, última oración. De tal modo, el legislador ha seguido la doctrina clásica en la materia que precisamente reconoce como manifestaciones o fuentes del derecho objetivo exclusivamente a la ley y a la costumbre. Es mediante el recurso a tales fuentes que deben resolverse los casos, que rige el Código Civil y Comercial y la propia expresión. Deben ser resueltos. Contenida en el artículo 1, ratifica la apuntada idea de un propósito legislativo orientado a la fijación de reglas claras para la adopción de las decisiones judiciales. Esto último, desde ya, no va en mengua de la obvia aplicación del Código Civil y Comercial a las hipótesis que no se vinculen ni deriven en casos que deban ser decididos judicialmente, pues, naturalmente, dicho cuerpo legal, antes que una herramienta para resolver conflictos judiciales, lo es para regular las relaciones y situaciones jurídicas en general, como también para ser aplicado por funcionarios de todo tipo, árbitros, etc.
Pero esto último no es ya el propósito limitado del capítulo 1 del título preliminar, sino el propósito de todo el código unificado. 4. Las fuentes del derecho objetivo, la ley. 4.1. La ley como fuente primaria y su conexión con otras fuentes normativas. El diálogo de fuentes, principio de armonización. No cabe confundir el derecho objetivo con la ley, sino que esta última es una de sus fuentes, la principal pero no la única. Esto último está claramente presente en el Código Civil y Comercial, siendo precisamente la que fundamenta la autonomía conceptual del capítulo 1 del título preliminar, referente al derecho, con relación al capítulo 2 vinculado a la ley. Al respecto puede leerse en los fundamentos que acompañaron al anteproyecto de 2012 que se distingue normativamente el derecho de la ley. Una identificación entre ambos no es admisible en el estadio actual de la evolución jurídico-filosófica. Pues bien, el artículo 1 prescribe que los casos regidos por el Código Civil y Comercial deben ser resueltos por las leyes aplicables. La ley es, pues, la fuente principal del derecho objetivo. Así lo precisa también los mencionados fundamentos. La referencia a las leyes aplicables lo es en sentido de ley sustancial o material, comenzando con el propio Código Civil y Comercial de la Nación, pero incluyendo también a las otras disposiciones emanadas del Congreso de la Nación que resulten pertinentes, como igualmente las dictadas por los otros poderes del Estado, dictadas en la esfera de sus competencias, decretos reglamentarios, autónomos, delegados o de necesidad y urgencia emanados por el Poder Ejecutivo Nacional y reglamentaciones administrativas. Asimismo, las leyes aplicables aludidas por el artículo 1 del Código son las que provienen del derecho extranjero, cuando éste resulte llamado a regir la cuestión. Es de observar que, si el propósito perseguido por el capítulo 1 del título preliminar fue, ante todo, fijar reglas claras para la decisión judicial, fácil es colegir que la aplicabilidad de las leyes referidas por el artículo 1 no es otra, al menos primariamente, que aquella que hacen los jueces. Son los magistrados, en efecto, quienes, para resolver los casos llevados a sus estrados, aplican la ley, lo cual supone su elección en función de las circunstancias adjetivas planteadas. La cuestión, bien se ve, está vinculada al conocido principio iura novit curia, según el cual tienen los jueces la facultad de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes o aún en ausencia de ellos. Ahora bien, igualmente, de acuerdo con la letra del artículo 1, la resolución, según las leyes de los casos regidos por el Código, habrá de ser hecha, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. De tal suerte, teniendo en cuenta que lo ordenado es, en otras palabras, que las leyes sean aplicadas por los jueces, de acuerdo y sin contradecir la Constitución Nacional o los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, cuya jerarquía, como bien es sabido, se equipara a la Carta Magna, así como también, aunque el precepto no lo diga, de consumo con los demás tratados internacionales aprobados por el país que tiene jerarquía superior a la ley. Artículo 75, inciso 22, párrafo 1 del párrafo primero de la Constitución Nacional. Lo que el legislador ha claramente definido es, en última instancia, un sistema de fuentes integrado y en diálogo, pues si la aplicación de las leyes en sentido sustancial o material ha de ser conforme con la Constitución Nacional y los tratados internacionales, quiere decir que también tales instrumentos jurídicos son reconocidos, como no puede ser de otro modo, por su condición de fuentes del derecho objetivo. En tal sentido, cabe hablar de integración y diálogo de fuentes, no solo de las leyes, entre ellas, obviamente, el Código Civil y Comercial de la Nación, con la Constitución Nacional o con los tratados internacionales, sino también de las leyes o reglamentaciones entre sí. Todo en aras del trascendental postulado de afianzar la justicia del que habla el preámbulo de la Carta Magna. Al respecto, cabe insistir en que la regulación respectiva se ha hecho desde el punto de vista de la decisión del juez, estableciendo reglas para la decisión judicial. Fundamentos del anteproyecto de 2012, una de las cuales, implícitamente resultante del artículo 2 infine, es que en supuestos de pluralidad de fuentes no cabe la solución jerárquica, sino la integración armónica, diálogo de fuentes, de modo que, cuando se plantea un caso de conflicto de pluralidad de fuentes, el juez debe aplicar la regla de la interpretación coherente y armónica, que exige a. Delimitar con precisión el conflicto de normas y fuentes a fin de reducirlo al mínimo posible, para buscar una coherencia que el intérprete debe presumir en el ordenamiento normativo. B.
proceder a una armonización ponderando los principios jurídicos aplicables. C. Considerar las consecuencias de la decisión en los valores constitucionalmente protegidos. En su caso, solo cuando la armonización no sea posible, entonces sí cabe la solución jerárquica, cuyo basamiento se encuentra en el artículo 31 de la Constitución Nacional, lo que supone, de parte de los jueces, el correspondiente ejercicio del control de constitucionalidad o convencionalidad según sea el caso. Sobre esto último, es claro que el legislador, al tiempo de sancionar el Código Civil y Comercial, realizó un análisis de compatibilidad de sus preceptos con los de la Constitución Nacional y con los de los tratados internacionales, hasta entonces aprobados. En tal sentido, en los fundamentos del anteproyecto del 2012, se dice que fueron tomados muy en cuenta los tratados en general, en particular los de derechos humanos y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad, y, con parecidas palabras, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha dicho que la reforma legislativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tiene, entre sus finalidades primordiales, propender a la adecuación de las disposiciones del derecho privado a los principios constitucionales y, en particular, a los tratados de derechos humanos y derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Todo ello con la finalidad largamente explicitada por los redactores del Código Unificado de alcanzar una constitucionalización del derecho privado. Y acá vamos a leer, acá hay un numerito 28, ¿no? Que está acá. Antes hay unas citas, no sé qué, pero acá cita unos fallos, me parece que hay acá, ¿no? A ver. No, unos fundamentos del anteproyecto, lo vamos a leer, que es el numerito 28 que está acá. Así que como que nos tomamos un paréntesis para leer ese 28, que no se me escape nada. Puede leerse, esto es como la letrita chiquitita, ¿no? Miren qué pedazo de letrita chiquitita. Puede leerse en los fundamentos del anteproyecto del 2012 lo siguiente: constitucionalización del derecho privado. La mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. El anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de derechos humanos y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidad diferente, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado. El párrafo precedente transcripto muestra el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado por incorporación o adaptación al Código Civil y Comercial de la Nación de respuestas jurídicas que provienen de las reglas constitucionales o convencionales. Pero el fenómeno aparece también en dirección inversa, o sea, por incorporación de principios originados en el derecho civil o comercial al texto constitucional. Artículo 42 de la Constitución Nacional. Con el efecto de transformarlos en reglas constitucionales inderogables, de jerarquía idéntica o inclusive superior a los ordenamientos internacionales del derecho privado. Desde tal perspectiva, se afirma que las normas constitucionales así concebidas tienen a. Eficacia directa, en lo que significa que el sujeto que demanda la tutela jurisdiccional de una garantía o derecho constitucionalmente establecido puede hacerlo invocando la norma constitucional si no hubiere norma legal que desarrolle la garantía o derecho de que se trate. B. Eficacia derogatoria, de modo que las normas civiles constitucionales derogan cualquier disposición legal que se contradiga con ellas. C. Eficacia invalidatoria. La disposición de jerarquía legal que se oponga a una norma constitucional es inválida y por ello puede ser declarada inconstitucional por los jueces. D. Eficacia interpretativa. Quien interpreta la ley para aplicarla debe hacerlo de manera que ella resulte conforme a la norma constitucional. En otras palabras, la norma constitucional dirige la interpretación de todos los textos comprendidos en la materia a que ella se refiere. Bien. Seguimos acá. Empero, ese innegable y declarado análisis de compatibilidad
no cerró por sí mismo la posibilidad a un control de constitucionalidad o de convencionalidad, sea que involucre normas anteriores o posteriores a la sanción del Código Unificado, sin perjuicio de reconocer el carácter restrictivo con el que ha de ser abordado uno u otro control, especialmente si se refiere a preceptos anteriores a dicha sanción, con relación a los cuales, como queda expuesto, cabe entender realizado por el legislador el apuntado análisis de compatibilidad. 4.2. Principio de jerarquía. Como fue anticipado, cuando la armonización no sea posible, queda admitida en su reemplazo la solución jerárquica, la cual se emparenta con la idea de que identificar las normas que rigen la materia litigiosa, extremo implícitamente reclamado por el artículo 1 del Código Civil y Comercial, es tarea que incumbe al juez, cuyo deber de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente, iura nobis curia, incluye el de mantener la supremacía de la Constitución o de los tratados internacionales que fuesen pertinentes, aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango y desechando la de rango inferior, artículo 31 de la Constitución Nacional, lo que supone, de parte de los magistrados, el correspondiente ejercicio del control de constitucionalidad o convencionalidad, según sea el caso. Control de constitucionalidad. Aplicar la ley en los términos exigidos por el artículo 1 del Código Civil y Comercial supone, sin dudas, no renunciar al correspondiente test sobre su constitucionalidad, control que los jueces pueden hacer de oficio, según lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 29. La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó durante décadas que la declaración de inconstitucionalidad solo procedía a pedido de parte. Ahora, ¿qué dicen? ¿Leemos esto de acá abajo o no? No sé. Sí, lo leemos. Vamos a leer la letra chiquita de nuevo. Este es el 29, dice acá. Es sobre el control de constitucionalidad. Vuelvo a leer este, el 4.3, control de constitucionalidad. Y después leo esto. Control de constitucionalidad. Aplicar la ley en los términos exigidos por el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación supone, sin dudas, no renunciar al correspondiente test sobre su constitucionalidad. Control que los jueces pueden hacer de oficio, según lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 29. La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó durante décadas que la declaración de inconstitucionalidad solo procedía a pedido de parte. Pero tal criterio no conserva actualidad. En efecto, ya en el precedente Mil de Pereira, fallo 324-32-19, la Corte mostró que la doctrina exigía el pedido de parte para estimular el control de constitucionalidad de las leyes y podía ser puesta en tela de juicio bajo diversos argumentos. Y aunque en ese caso no parece haber existido una mayoría clara a favor de la admisibilidad del control de constitucionalidad de oficio, ciertamente constituyó un fuerte apoyo a esa orientación. El caso Mil de Pereira y la declaración de inconstitucionalidad de oficio fue en el precedente de Banco Finanzas S.A., fallos 327-31-17, en el que el alto tribunal mostró una nítida mayoría favorable al control de constitucionalidad de oficio, al decir, con la firma de 6 de sus miembros, que, si bien los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de constitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues, como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho de las partes no invocan o invocan erradamente, iura nobis curia, incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución, artículo 31 de la Constitución Nacional, aplicando en caso de colisión de normas, la de mayor rango, la constitucional, desechando la de rango inferior. A lo cual agregó la Corte Suprema que no puede verse en la declaración de constitucionalidad de oficio la creación de un desequilibrio de poderes en favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay.
Y seguimos acá, arriba, con el control de constitucionalidad. Es que es elemental, y en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia. De examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. En su caso, el test de constitucionalidad de una norma se subordina pura y exclusivamente al análisis de su compatibilidad o no con la Constitución de la Nación, sin que incluya el examen de la convivencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, y debiendo el magistrado abstenerse de cualquier invalidación constitucional cuando otros argumentos distintos de los constitucionales diesen eventual satisfacción al interés de la parte. Es que, como regla, no pueden los jueces expresar una posición adversa a la validez de una ley, a no ser que sea absolutamente necesario para la decisión de una causa, ni deben oír las objeciones que se hagan sobre la constitucionalidad de una ley por una persona cuyos derechos no estén claramente afectados por ella, y que, por consiguiente, no puede tener interés en envidiarla. De lo contrario, se estarían examinando agravios meramente potenciales, lo que es inadmisible en la órbita del control constitucional, pues la declaración de constitucionalidad requiere la demostración de un agravio efectivo en el caso concreto. Cabe recordar que la declaración judicial de constitucionalidad del texto de una disposición legal o de su aplicación concreta a un caso es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, requiriendo de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad, al importar el desconocimiento de los efectos para el caso de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, constituye un remedio que debe evitarse, de ser posible, mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la ley fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas. El control de constitucionalidad aprende el control de razonabilidad de la ley. Ello es así porque lo que es irrazonable es inconstitucional. El ejercicio de tal especial modalidad de control constitucional debe hacerse en el ámbito de la norma de que se trate, y no en el de los efectos de su aplicación que su aplicación surte, pues de lo contrario se la estaría ponderando no por su razonabilidad, sino en mérito a factores extraños a ella. Concretamente, el control de razonabilidad supone, aparte de un control de coherencia de la ley con la Constitución, un análisis de si los medios auspiciados por la ley son o no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir, o, dicho de otro modo, del grado de adecuación existente entre las obligaciones o restricciones que la ley impone y los fines cuya realización procura, sin que en ningún caso ello habilite al juez para imponer su criterio sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de la ley, sustituyendo lo decidido en tal sentido por el poder legislativo, toda vez que el acierto o error de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse, sino solo en los casos en que trascienden ese ámbito de apreciación para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario. Cuando el derecho extranjero deba ser aplicado
por un juez nacional, juez del foro, según lo previsto por los artículos 2594 y 2595 y concesiones del Código, no está vedado a dicho magistrado el control de constitucionalidad de la norma, desde que se trate mediante su comparación con la Constitución del país de origen. 4.4. Control de convencionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la viabilidad del control de convencionalidad de oficio. En efecto, en diversos precedentes, el Alto Tribunal declaró, siguiendo a la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Por lo que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, control que debe ser ex officio. Sin dudas, tal como ocurre con el control de constitucionalidad, el ejercicio por los jueces del de convencionalidad está íncito en el mandato del artículo 1 del Código Civil y Comercial de resolver los casos regidos por él conforme con Tratado de Derechos Humanos en los que la República sea parte. Aún más, cabe entender que dicho control de convencionalidad no se vincula exclusivamente al derecho internacional de los derechos humanos, sino que aprende también a todo tipo de convención internacional, por lo contrario, implicaría no solo una violación del principio pacta sunt servanda, que debe regir las relaciones entre estados, sino que la situación quedaría en abierta contradicción con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de superior jerarquía en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que, en su artículo 27, expresa: una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. En suma, el control de convencionalidad, que supone un examen de la compatibilidad de las normas jurídicas internas que aplican los jueces en los casos concretos frente a un tratado internacional, es también aspecto inherente al modo de aplicar la ley que estatuye el artículo 1 del Código Civil y Comercial. (4.5) Proyección de la finalidad de la norma en el artículo 1. El artículo 1 del Código Civil y Comercial prescribe que a los fines de resolver los casos según las leyes y conforme con la Constitución Nacional o los tratados internacionales, se tendrá en cuenta la finalidad de la ley. Tal precisión ha levantado la censura de la doctrina, calificándola como un grave desacierto, bajo el argumento de que la finalidad de la norma no es una fuente, sino un criterio de interpretación aprendido por el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, es posible entender que la finalidad de la norma no está aludida en el artículo 1 como una pauta exegética de la ley que ya ha sido seleccionada por el juez, sino como una herramienta para realizar tal selección. En otras palabras, la finalidad de la ley cuenta para la concreta determinación del derecho objetivo con aplicación del cual deben ser resueltos los casos regulados por el Código, sin perjuicio de que ulteriormente la finalidad de la norma específicamente seleccionada se tenga como pauta interpretativa de ella. (5) Las fuentes del derecho objetivo. Continuación, los usos, prácticas y costumbres. Generalidades y clasificación. El Código Civil y Comercial de la Nación prescribe, en la tercera oración de su artículo 1, que los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Se entiende por usos, prácticas y costumbres aquellas normas no escritas que un ambiente social observa constantemente en el tiempo como norma jurídica vinculante. No son normas emanadas sobre la base de un procedimiento formal. Con este alcance se habla de norma no escrita, sino que se forman espontáneamente en razón de su observancia y aceptación en un ámbito social como norma que disciplina una situación particular. Así, la constante y uniforme repetición
en el tiempo de determinado comportamiento constituye su elemento objetivo, y el convencimiento de la vinculación jurídica de dicho comportamiento representa su elemento subjetivo, el cual no debe ser entendido como relacionado a un individual sujeto, sino como atinente a una generalidad de personas que se sujetan efectivamente a la norma consuetudinaria como norma de derecho. La espontánea creación de normas jurídicas bajo la forma de usos, prácticas o costumbres tiene una importancia primaria frente al silencio de la ley. Obviamente, a mayor función legislativa, reglando situaciones de la vida socioeconómica, menor espacio de actuación tendrá la norma consuetudinaria. Pero ello no debe llamar la atención, porque muchas veces son los usos, las prácticas y costumbres los que determinan la exigencia de las nuevas leyes o de las reformas legislativas. Se llega así al fenómeno de la subordinación de la costumbre a la ley. La costumbre, como queda dicho, puede determinar la formación o la modificación de la ley. Pero claro es que, una vez formada o modificada según la costumbre, la ley pasa a regular la situación, derogando la costumbre. De ahí que los usos, prácticas o costumbres solo son vinculantes si son contrarios a derecho, es decir, a la ley formal. Salvedad hecha de la costumbre contra el eje en los casos que es admitida según se verá. Y si no, son inconstitucionales. Y de ahí también, como lógica consecuencia, que la eficacia de los usos, las prácticas o las costumbres solo puedan ser fuente de derecho en las hipótesis y con los efectos que a continuación se reseñan siguiendo las palabras del propio artículo 1 anotado. Cuando la propia ley se refiere a los usos, las prácticas o las costumbres, norma consuetudinaria secundum legem, se cumple en este caso una función integradora de la norma escrita, toda vez que el uso, la práctica o la costumbre es recibido por ley como parte de ella. Ok, vamos de nuevo con el A. Cuando la propia ley se refiere a los usos, las prácticas o las costumbres, norma consuetudinaria secundum legem. Se cumple en este caso una función integradora de la norma escrita, toda vez que el uso, la práctica o la costumbre es recibido por la ley como parte de ella. El Código Civil Comercial de la Nación trae muchos ejemplos de esta especie, como pueden comprobarse con la lectura de los artículos 263, 319, 372, inciso B, 730, 767, 887, 964, bueno, hay muchos más, no los voy a decir todos. En esta hipótesis, la existencia de la norma consuetudinaria es un hecho susceptible de prueba del mismo modo que la ley. No se trata de hechos concretos como los que se ventilan en juicio durante el periodo probatorio. Por el contrario, su demostración se rige por los principios determinantes del derecho aplicable. De ello resultan dos consecuencias. 1. El juez debe aplicar el uso por su propia iniciativa, de oficio, iura novit curia, aunque la parte no lo invoque. 2. No rigen los principios procesales atinentes a la carga de la prueba, de modo que no acreditado un uso por parte de la interesada por la parte interesada, el juez debe igualmente aplicarlo, y si lo desconoce, procurarse mediante la indagación necesaria de los elementos de juicio a tal fin. No obstante, cuando la costumbre invocada por una de las partes es negada en su existencia o en sus modalidades por el adversario, el juez podría exigir la prueba a quien la invoca. B. Cuando los interesados deciden sujetarse al uso, las prácticas o la costumbre. Acá estamos. Esta hipótesis, que no estaba contemplada en el artículo 17 del Código Civil de 1869, es tomada del artículo 6 del proyecto del Código Civil de 1998, que recoge a su vez la doctrina del artículo 2 del título preliminar del Código de Comercio de 1862. Ella supone que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, han querido reglar sus intereses de acuerdo a una norma consuetudinaria. El ámbito natural de aplicación de lo anterior es el contrato. La manifestación de voluntad de las partes, dada con el alcance indicado, pueden ser expresa o implícita. En ausencia de una manifestación concreta de voluntad común, el juez debe, aún de oficio, establecer si el acto o convención celebrada es susceptible de interpretación por la costumbre, y hecho esto, determinar la intención presunta de las partes acudiendo a los usos, porque es dable presumir acatamiento a estos ante la falta de voluntad en contrario. Como la eficacia del uso, las prácticas o la costumbre deriva, en este caso, de una presunción de voluntad de las partes, a ellas corresponde alegarlos y probarlos por todos los medios admitidos. C.
cuando se presentan situaciones no regladas legalmente. En este caso, el uso, la práctica o la costumbre adquiere la condición de verdadera fuente autónoma del derecho objetivo. Norma consuetudinaria praeter legem. A diferencia de la norma consuetudinaria secundum legem, en esta especie el uso, la práctica o la costumbre tiene vigor sin necesidad de ley que los mencione. Bien, entendiendo que el silencio de la ley no se refiere necesariamente al silencio sobre institutos considerados o en su organicidad e integridad, sino también como vinculado a materias no contempladas, es decir, aspectos singulares de un instituto. De tal suerte, la costumbre praeter legem integra el contenido del contrato de un modo objetivo y con independencia de la voluntad de sus otorgantes. Integrando la reglamentación contractual, se proyecta tanto al modo normal de contratar como al de ejecutar lo contratado. Así cabe entenderlo, pues el uso de que se trate tiene carácter normativo y adquiere el valor de regla jurídica interna. En el grupo social que la practica, regla que expresa la opinio iuris de los que del grupo forman parte y que se encuentra implícita en el comportamiento típico de las partes, en tanto él mismo está disciplinado por el uso, cabiendo entender incluso que las partes lo deben saber. En otras palabras, el uso integra con fuerza vinculante el contenido del contrato o reglamentación contractual establecida por las partes, y, sin que por tanto deba verse en la especie una derogación de las normas contractuales por la fuerza del uso, sino simplemente un caso de integración contractual. Salvo que sea notoria, la norma consuetudinaria debe ser probada por quien alega su existencia, siendo admisibles todos los medios de prueba. Ahora bien, enfrentados a las tres hipótesis precedentemente expuestas, aparecen los usos, prácticas y costumbres contrarios a la ley ya establecida, cuyo efecto es hacerla inaplicable, norma consuetudinaria contra legem. Bien entendido, la costumbre contra legem no puede generar derechos, pero, como queda expuesto, puede tornar inaplicable la norma legal, siempre que se trate de ley positiva o supletoria, pero no de ley imperativa o de orden público. Así, por ejemplo, la costumbre no puede dejar de lado el régimen legal de control de cambios, dentro del cual engarza la regulación sobre transferencias de divisas al exterior, que es imperativo y de orden público. Un ejemplo de costumbre contra legem, expresamente repoblada por la ley, puede deducirse de la letra del artículo 1381, párrafo 2 del Código Civil y Comercial. Punto 2. El ámbito de aplicación del artículo 1 del Código Civil y Comercial con relación a la costumbre. Lo ya expuesto en el sentido de que lo prescripto en las dos primeras oraciones del artículo 1 del Código Civil y Comercial no solo aprende a los casos de derecho privado, sino también a los de todas las ramas del derecho, incluso el público, puede también predicarse acerca de lo estatuido en la última oración de ese precepto en cuanto da valor a los usos, prácticas y costumbres. En tal sentido, muchas otras disciplinas distintas de las reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación reconocen como fuente a los usos, las prácticas o las costumbres. Así, por ejemplo, en los derechos constitucional, administrativo, financiero, no puedo pasar la página, la puta que lo parió. De nuevo, en tal sentido, muchas otras disciplinas distintas de las reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación reconocen como fuente a los usos, las prácticas o las costumbres. Así, por ejemplo, en los derechos constitucional, administrativo, financiero e internacional privado, en el derecho de la navegación, en el derecho aeronáutico, en el régimen de los derechos intelectuales, en el derecho societario, en el derecho de seguros, en el derecho bancario, en el régimen bursátil, en el derecho de la competencia desleal, en el derecho laboral, más allá de las discusiones que pueden sostenerse sobre la importancia de la costumbre en tal rama del saber jurídico. En el derecho procesal, pues la costumbre exteriorizada en prácticas judiciales o usos forenses también puede ser admitida como fuente de esa área jurídica. En el derecho concursal, etc. 5.3. La importancia de los usos, prácticas y costumbres en los asuntos comerciales.
Casi es innecesario destacar la importancia que en el derecho mercantil tienen los usos y las costumbres. El Código de Comercio de 1862 refería a ellos en disposiciones fundamentales, y es verdad, entendida, que el valor de los usos y costumbres en el derecho mercantil se reconoce desde su origen, y con razón se los considera como su primera y principal fuente. En este sentido, se ha dicho que la contribución de los usos y costumbres al desarrollo de las instituciones del comercio es múltiple e inestimable, aun cuando el progresivo avance de la codificación le haya restado alguna gravitación, ya que la ley no puede ni podrá recoger por sí misma todas las manifestaciones del derecho vigente, producto de una elaboración incesante del fenómeno económico del cambio, de modo que los usos y costumbres tienen siempre una función supletoria de las lagunas legales. Con todo, es claro que no pueden alegarse prácticas mercantiles contrarias a la ley, como lo destacó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ya en 1869. Ahora bien, lo regulado por el artículo 1, tercera oración, Código Civil y Comercial, es correcto, pero acaso insuficiente para responder a las exigencias del tráfico mercantil actual, especialmente del internacional sujeto a pautas particulares, máxime ponderando que el propio Código Unificado remite en 2 preceptos especialmente a los usos, prácticas y costumbres comerciales. Con referencia particular a estas últimas, el artículo 1.8 de los principios de UNIDROIT para los contratos de comercio internacional expresa lo siguiente: las partes están obligadas por cualquier uso en cuya aplicación hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Las partes están obligadas por cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el tráfico mercantil, que se trate por sujetos participantes en dicho tráfico, a menos que la aplicación de dicho uso no sea razonable. Cabe observar que el antecedente inmediato de este último precepto es el artículo 9 de la Convención de Viena de 1980 sobre compra-venta internacional de mercadería, norma esta que se ha juzgado satisfactoria, puesto que, a diferencia de la técnica normativa tradicional del derecho internacional privado, la regla de conflicto, los usos mercantiles han proporcionado la celeridad y certidumbre, la rapidez y la seguridad jurídica que el comercio internacional, tráfico jurídico de masa, reclama y que la otra técnica normativa, la de atribución, no le puede proporcionar. Con un precepto como el antes transcripto, se atiende particularmente a la práctica de la contratación informal, habitual en el ámbito de las contrataciones internacionales, en las que la experiencia de las partes, la celeridad de la operación y la buena fe que preside las relaciones comerciales exige frecuentemente la remisión expresa o no a los usos para la concreción de todos los extremos del contrato y el mantenimiento y respeto a las prácticas establecidas entre comerciantes habituales. 6. Las fuentes de interpretación del derecho objetivo. 6.1. La jurisprudencia en general. El artículo 1 del anteproyecto... vamos a hacer una pausa, voy a tomar un traguito de agua y seguimos. Bueno, las fuentes de interpretación del derecho objetivo. El artículo 1 del anteproyecto del 2012 mencionaba a la jurisprudencia como fuente del derecho. Esta referencia no fue producida en el texto sancionado por la Ley 26.994. Sin embargo, ello no ha impedido a la doctrina seguir considerando a la jurisprudencia como fuente del derecho, aunque con variantes. Para una posición es fuente del derecho solamente la jurisprudencia obligatoria, como ocurre con los fallos plenarios. Para otros, en cambio, lo es también la jurisprudencia en general, reconociendo, en su caso, a la jurisprudencia obligatoria el carácter de fuente formal, concepto este último opuesto al de fuente material, dentro del cual queda aprehendida la primera. Cualquiera que sea la respuesta correcta y más allá de la conceptualización misma de la jurisprudencia como fuente del derecho, lo cierto es que no parece discutible la importancia de la jurisprudencia en al menos un doble sentido. En primer lugar, porque cuando la ley y la reglamentación vacilan en sus propósitos y finalidades, es la jurisprudencia la que debe mantener su firmeza, pues ella es el gran medio de remediar los defectos de las leyes.
En segundo término, porque en nuestro medio prevalece el llamado sistema de unidad científica, que se funda en la convivencia de uniformar las decisiones a fin de mantener dentro de los lineamientos generales un orden interpretativo uniforme. Propósito este que tiende, en definitiva, a la concreción de un fundamental valor jurídico, que se logra en cuanto los jueces adecúan el sentido de sus fallos al sentido de las decisiones precedentes. En ese orden de ideas, la jurisprudencia en general asume el papel de una fuente interpretativa de la ley, pero no instituye la ley misma, ni siquiera cuando aquella es obligatoria. Tiene un valor análogo al de la ley porque, al interpretarla, integra con ella una realidad jurídica. No es una nueva norma, sino la norma interpretada cumpliendo su función rectora en el caso concreto que la sentencia decide. Y está con respecto a la ley en relación de dependencia de lo fundado con su fundamento, puesto que la sentencia es la actuación concreta de la ley. Ahora bien, en sentido estricto, debe considerarse jurisprudencia exclusivamente los fundamentos del fallo que han sido indispensables para decidir, holding, y no las consideraciones accesorias que no responden a lo anterior, obiter dictum. De tal suerte, como lo ha expresado la Corte Suprema para sus propios fallos, pero con criterio que puede extenderse a la decisión de cualquier otra instancia, las expresiones de un considerando, de una sentencia, que no se refieren precisamente a la cuestión debatida en la causa, constituyen un obiter dictum que no debe considerarse como jurisprudencia en sentido propio. Asimismo, cualquiera que sea la generalidad de los conceptos empleados en los fallos, ellos no pueden entenderse sino con relación a las circunstancias del caso que las motivó, siendo como es una máxima de derecho que las expresiones generales empleadas en las decisiones judiciales deben tomarse siempre en conexión con el caso en el cual se usan, y que, en cuanto vayan más allá, pueden ser respetadas, pero de ninguna manera obligan el juicio del tribunal para los casos subsiguientes. De tal suerte, un criterio jurisprudencial solo puede reiterarse en la medida en que se presenten circunstancias fácticas equivalentes y un análogo marco jurídico, de modo que la relevancia del precedente aparece precisamente cuando, aunque los hechos de aquel difieran de alguna forma de los hechos que están en estudio, tal diferencia no demuestra que quepa apartarse del principio general sentado. En su caso, es arbitraria la sentencia si la jurisprudencia invocada para dar solución al caso se estableció a partir de un supuesto diferente. En un afín pero distinto orden de ideas, debe considerarse lo atinente a la permanencia de la jurisprudencia como componente de su función de fuente interpretativa de la ley. En efecto, aunque la autoridad de la jurisprudencia no es siempre decisiva, es evidente la convivencia de su estabilidad, pues los justiciables tienen derecho a esperar que, ante situaciones sustancialmente idénticas, la resolución que se dicte tenga continuidad y correspondencia con la precedente jurisprudencia, ya que, de lo contrario, sería interrumpir la permanencia en el tiempo y ante las mismas situaciones fácticas de la doctrina judicial que viene aplicándose en todos los casos similares precedentes. Seguimos. Empero, si bien la permanencia de la jurisprudencia es deseable con fundamento en la preservación de la seguridad jurídica, ya que resulta imprescindible que el litigante conozca de antemano las reglas claras del juego a las que atenerse, nada obsta a la revisión de la jurisprudencia cuando a. medien razones de justicia suficientes al efecto. B. Ante la comprobación del error o la inconveniencia de su mantenimiento, lo cual debe ser evidente, pues si no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, la solución debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes. Y C. En razón de la apreciación de las lecciones de la experiencia o si las cambiantes circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el criterio establecido. En su caso, en cambio, el cambio de criterio jurisprudencial debe estar revestido de especial prudencia, máxime si se encuentra en juego la pérdida del derecho material del litigante por la imposibilidad absoluta de volver a plantear el caso ante la justicia, circunstancia que se presenta cuando la variación jurisprudencial versó sobre normas que, del mismo modo,
que las estrictamente procesales determinan límites temporales para el ejercicio de los derechos. A salvo lo anterior, toda vez que la Constitución Nacional no exige la inmutabilidad de la jurisprudencia, nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de criterios jurisprudenciales, conclusión que no afecta el principio de igualdad ante la ley. Los planteos fundados en el cambio de jurisprudencia no habilitan la instancia del artículo 14 de la Ley 48. 6.2. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es un engranaje fundamental del Estado de Derecho, cuya plenitud no se agota en sola existencia de una adecuada y justa estructura normativa general, sino que exige esencialmente la vigencia real y segura del derecho en el seno de la comunidad y por ende la posibilidad de hacer efectiva la justiciabilidad plena de las transgresiones a la ley de los conflictos jurídicos. De ahí la importancia de los fallos del alto tribunal que, como autoridad suprema del Poder Judicial, garantizan la justicia del orden normativo y de su seguimiento. Así, en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, las conclusiones expuestas en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser consideradas y consecuentemente seguidas tanto por la misma Corte como por los tribunales inferiores. Y si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para otros casos, lo cierto es que, tal como también el mismo alto tribunal lo ha señalado, los jueces inferiores tienen el deber moral de conformar sus decisiones a esa jurisprudencia y por tal razón carecen de fundamentación los pronunciamientos de los tribunales que se apartan de los precedentes de la Corte sin proporcionar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición allí adoptada, especialmente en supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente invocada por la parte. Ello es así en virtud de la autoridad institucional de los fallos de la Corte en su carácter de supremo intérprete de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, como también por razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional, y sin que deba verse en ese seguimiento la imposición de un puro y simple acatamiento de su jurisprudencia, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste. Por cierto, la cuestión desde ya ofrece ribetes más rígidos, si, como ha sido entendido, la jurisprudencia de la Corte es en sí propia una fuente de derecho constitucional material. Consiguientemente, la prescindencia pura y simple de la sentencia de la Corte por parte de los tribunales inferiores perturba el sistema institucional judiciario, por donde configura una situación extremadamente delicada el hecho de que un tribunal, aun cuando se trate de la máxima instancia de una jurisdicción provincial, decida desaplicar los estándares establecidos y reconocidos en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su función de máximo intérprete de la Constitución Nacional. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida de lo prudente y dentro de la ineludible variedad de las circunstancias de tiempo y lugar, ha de reconocerse que los precedentes de la Corte, por carecer de fuerza general legalmente vinculante para los tribunales inferiores, no impiden que estos puedan apartarse fundadamente de aquellos precedentes, lo que no es, a pesar de algunos inconvenientes que de ello pudiera derivar, sino una consecuencia necesaria del sistema federal adoptado en la Carta Magna. Pero para ello los jueces inferiores tienen que proporcionar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada por Corte, a menos que sustenten su discrepancia en razones no examinadas o resueltas por el alto tribunal. El apartarse de la jurisprudencia de la Corte, citándola pero sin controvertir sus fundamentos, importa desconocimiento deliberado de su autoridad. 6.3. Jurisprudencia de instancias inferiores. La jurisprudencia en general no es intangible ni obligatoria. Así, las cámaras no están obligadas a aplicar la jurisprudencia de casos análogos, ni aún de otras salas de la misma cámara o similares. Y otro tanto cabe afirmar respecto de los jueces de primera instancia. En tal marco, la libertad de criterio de los jueces y la institución constitucional de órganos judiciales distintos y autónomos, con arreglo a las leyes que les atribuyen competencia, justifica la posibilidad de resoluciones dispares. Ello es así, pues situaciones que impresionan como análogas en lo sustancial puede recibir soluciones diferentes, sin que ello implique vacilaciones o rectificaciones en la doctrina de los precedentes, por cuanto la decisión del caso concreto debe atenerse a las razones alegadas por las partes, así como al mérito de las pruebas producidas, como muchas veces ocurre. Varían de un pleito a otro, y suelen presentar matices singulares. 6.4. La jurisprudencia plenaria obligatoria. Frente a la existencia de resoluciones dispares de segunda instancia,
aparece el recurso de inaplicabilidad de ley reglado en los artículos 301 y sucesivo del Código Civil Comercial de la Nación, texto según ley 27.500 y normas provinciales concordantes. Esta es la jurisprudencia plenaria obligatoria, Jurisprudencia plenaria obligatoria 6.4. Frente a la existencia de resoluciones dispares de segunda instancia, aparece el recurso de inaplicabilidad de ley reglado en los artículos 301 y sus siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, según texto 27.500. Texto según ley 27.500. Y normas provinciales concordantes, que constituye el remedio procesal que, frente a la contradicción existente entre la sentencia pronunciada por una sala de cámara y la doctrina establecida por alguna de las salas del mismo tribunal en los 10 años anteriores a la fecha del fallo que se impugna, tiene por objeto obtener de la cámara reunida en pleno una sentencia que fije la doctrina legal aplicable al caso, que será obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia, respecto de los cuales sea aquella tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Su objeto, pues, no es superar contradicción entre sentencias, sino contradicción entre doctrinas sobre un punto de derecho, es decir, sobre la interpretación de una normativa específica. De tal suerte, la contradicción debe ser evaluada sin consideración de la similitud o no de las circunstancias de hecho que motivaron cada resolución. En tanto, se trata de un recurso que versa solamente sobre la interpretación de la ley, es decir, una cuestión de derecho. Por ende, un fallo plenario no puede ser equiparado a una ley, puesto que no tiene por objeto legislar. Sobre tal base, es insusceptible de ser tachado de inconstitucional en razón de que no se trata de una interpretación del derecho vigente, por más obligatoriedad general que tenga en el fuero que se emite. Es, como toda sentencia, una norma individual, no obstante que su efecto sea general, tratándose entonces de un problema de efecto, y no de naturaleza sustancial del plenario. A diferencia de la ley, el plenario no hace una creación novedosa u originaria del derecho, sino una interpretación del derecho preestablecido en la normativa general de la ley. La omisión de aplicar la doctrina plenaria obligatoria es motivo de válido agravio con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia, procediendo su descalificación por la vía del artículo 14 de la Ley 48. A todo evento, también es procedente el recurso extraordinario por arbitrariedad si los fundamentos dados para justificar el apartamiento de la doctrina plenaria no son congruentes con el objeto de la litis. Pero no lo es si, en cambio, la sentencia exhibe fundamentos acordes con la índole y complejidad de las cuestiones debatidas. 6.5. Jurisprudencia de tribunales internacionales. Esta jurisprudencia tiene particular importancia en asuntos vinculados a derechos humanos. Así, la jurisprudencia de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos sirve como guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales, artículos 41, 62 y 64 de la Convención y 2 de la Ley 23.054. De tal manera, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Empero, ni la jurisprudencia ni las directivas antes mencionadas tienen carácter obligatorio, es decir, es que sin desconocer el indudable valor que cabe asignar a ambas, no corresponde derivar carácter obligatorio que pueda generar responsabilidad internacional en el caso de incumplimiento. Aún más, no corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación acatar la orden de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de dejar sin efecto un pronunciamiento doméstico, pues ello supondría transformar al mencionado Tribunal Internacional en una cuarta instancia revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional. En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales y revocar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación una sentencia propia firme que implicaría negar su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional en violación a los artículos 27 y 108 de la Constitución Nacional.
De su lado, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también constituye una pauta valiosa de hermenéutica de los tratados internacionales y particularmente para la interpretación de las garantías constitucionales que se hallan biseladas por disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 6.6. Jurisprudencia de tribunales extranjeros. Es viable hablar de un diálogo de tribunales, normalmente altas cortes, cortes supremas o constitucionales, cuando uno hace referencia a la jurisprudencia de otro. Esto es, a precedentes externos, recurso que supone una cita lógicamente atinente y pertinente que se presenta como útil para la argumentación jurídica. Tal diálogo, propio de un cosmopolitismo de los jueces, no es novedoso, pero da espontáneamente con más fuerza en la era de la globalización, dando lugar al fenómeno de la uniformidad de la jurisprudencia en el espacio, esto es, a una tendencia homogeneizante de las orientaciones jurisprudenciales. En tal sentido, en materia de exégesis de la Constitución Nacional, la Corte Suprema, como ella misma lo reconoce, ha encontrado temprana y frecuente fuente de inspiración en las pautas establecidas por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. También la jurisprudencia de tribunales extranjeros ha sido utilizada por nuestra Corte Suprema para desentrañar los alcances de tratados internacionales no relacionados con derechos humanos. Por cierto, la cita de la jurisprudencia de tribunales extranjeros puede verse también alguna frecuencia en los fallos de los más diversos tribunales de grado de nuestro país, lo que no debe llamar la atención ni resulta injustificado, pues ello hace tanto a la receptividad del nacimiento de nuevos derechos conforme a las interpretaciones evolutivas operadas respecto de las ya existentes, cuyo fundamento reside precisamente en la ponderación del contenido axiológico de la jurisprudencia foránea, como también en la asimilación de que los conceptos utilizados por la local pueden evolucionar conforme al correr de los tiempos y que, a la luz de los fallos extranjeros, pueden llegar a adquirir nuevos significados, dando lugar a la reconstrucción del lenguaje existente o a la introducción de nuevas orientaciones. 6.7. La doctrina de los autores. La doctrina de los tratadistas, nacional o extranjera, no es fuente formal de derecho, pues carece de fuerza obligatoria, pero es sin dudas fuente de interpretación. Su valor como tal, desde ya, está subordinado a la autoridad y seriedad científica de los autores, a la fuerza de sus argumentos, su lógica y falta de contradicción y, en su caso, al hecho de que exprese una communis opinio doctorum, en el sentido de que no se trate de una opinión aislada, sino de una doctrina concordante. Pero, fundamentalmente, la doctrina tiene valor en tanto pueda ser expresiva de soluciones justas. En este sentido, su credibilidad depende de la capacidad que el autor tenga para servirse de las categorías conceptuales como instrumentos útiles para comprender y racionalizar la realidad del derecho y de su sensibilidad para identificar los términos sustanciales de la problemática jurídica e individualizar la solución más congruente para la composición de los intereses en contraste. En el plano internacional corresponde observar que el artículo 38 del Estatuto de la Corte Suprema Internacional de Justicia dispone que las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones son un medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. De esta norma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, infirió que ella implica aceptar que la doctrina de los publicistas de mayor competencia no es en sí misma una fuente del derecho internacional, sino una herramienta para identificar las fuentes de derecho. En este sentido, si bien la doctrina sobre un tema en específico cumple una función relevante para la comprensión o interpretación de las fuentes de derecho, dicha doctrina no crea un estándar o regla de derecho en sí misma. 6.8. El derecho comparado. En el derecho contemporáneo existe una innegable comunicabilidad de los modelos jurídicos entre países. Las leyes de un Estado toman como modelo las de otros, no solo en los procesos de codificación, sino también para la sanción de las leyes en las más diversas áreas. Por cierto, el Código Civil y Comercial de la Nación es tributario de tal fenómeno. En efecto, los fundamentos del anteproyecto 2012 reconocen que se ha tenido a la vista los antecedentes más significativos del derecho comparado. Consiguientemente, el derecho comparativo como herramienta para el estudio del derecho interno es particularmente apropiado también en lo pertinente para el examen del Código Unificado. Con este alcance, el derecho comparado es una fuente de interpretación. Al respecto, no cabe imponer resistencias chauvinistas, pues es claro que en la actualidad recurrir al derecho comparado es un arma legítima para fortalecer y robustecer la decisión judicial. Cuando los escritos judiciales y de los operadores jurídicos
cuanto los efectos judiciales y de los operadores jurídicos. Es que la razón del fecundo aporte que el derecho extranjero lleva a la doctrina y al derecho nacional se muestra evidente y clara si se considera que todas las naciones cuya cultura tiene un común origen desarrollan las mismas instituciones y puede aquel que las ha llevado a un desenvolvimiento más pleno en su texto o en su aplicación servir de inspiración para los otros derechos. La vida jurídica de todos los pueblos acreditaría la realidad de este modo de utilización del derecho comparado. La doctrina jurídica nacional es constantemente influida por los movimientos jurídicos que se agitan en el extranjero y una vez la doctrina elaborada influye poderosamente en la jurisprudencia, en la aplicación de la ley. De modo, pues, que ni los jueces ni los expositores de materias jurídicas dejan de citar, de apoyar sus conclusiones en cuanto se trata de casos extraordinarios en las constancias del derecho comparado. Pocos habrían ya que se atrevieran a pensar que la ley es una fuente mágica de la que el ingenio pueda extraer todas las soluciones. 7. Los casos aludidos por el artículo 1 como el género y el caso judicial como especie. Como ya fue explicitado, la referencia a los casos que rige el Código Civil Comercial y la manda de que deben ser resueltos según las leyes aplicables y los tratados de derechos humanos apoya la idea de un propósito del legislador orientado a la determinación de claras reglas para la adopción de las decisiones judiciales, habiendo sido ello así explicitado en los fundamentos del anteproyecto del 2012. Empero, es claro que esto último no va en megua de la obvia aplicación del código a las hipótesis que no se vinculen ni deriven en casos que deban ser decididos judicialmente, pues naturalmente dicho cuerpo legal, antes que una herramienta para resolver conflictos judiciales, lo es para regular las relaciones y situaciones jurídicas en general, como también para ser aplicado por sujetos que no son jueces. Ahora bien, aunque es evidente entonces que el caso al que alude el artículo 1 es contemplado como un supuesto de hecho de la norma y no necesariamente en la aceptación técnica del llamado caso judicial, lo cierto es que aprende a este último como especie, por lo que entonces no es inapropiado recordar cuáles son sus características propias, máxime teniendo en cuenta que, cabe reiterarlo, el propósito del título preliminar es la fijación de reglas para la decisión judicial. Sobre el particular conviene ante todo recordar que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos. En otras palabras, es imprescindible que la demanda ante la justicia presente un caso apto para la intervención de un tribunal, ya que la ausencia de este requisito importa la imposibilidad de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o por su consentimiento en una sentencia. Por ello constituye inveterada doctrina de la Corte Suprema, aplicable también a las acciones declarativas, que los pronunciamientos judiciales se encuentran condicionados a la presentación de casos justiciables. Esta condición se configura cuando concurren dos recaudos. Por una parte, debe tratarse de una controversia de dos recaudos. Por una parte, debe tratarse de una controversia que persigue la determinación del derecho debatido entre partes adversas, fundando en un interés específico, directo o inmediato, atribuible al litigante. Por otra, la causa no debe ser abstracta en el sentido de tratarse de un planteo prematuro o que hubiera devenido insustancial. Asimismo, la existencia de un caso o causa como condición del ejercicio de la jurisdicción en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional presupone la de parte, es decir, de quien reclama o se defiende, y por ende la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, y al decidir sobre este punto resulta necesario determinar si existe un nexo lógico entre el estatus afirmado por el litigante y el reclamo que se procura satisfacer. De ahí que la parte debe demostrar la existencia de un análisis de un interés especial en el proceso o que los agravios alegados la afecten en forma suficientemente directa o sustancial, esto es que posean concreción e inmediatez bastante para poder procurar dicho proceso. La legitimación procesal consiste, en este sentido, un presupuesto necesario para que exista una causa o controversia, con relación a la cual corresponde asimismo delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
siendo en todos los supuestos imprescindible comprobar la existencia de un caso con los alcances expuestos, como también es relevante determinar si la controversia en cada uno de dichos supuestos se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible. En fin, la existencia de los elementos constitutivos del caso judicial es comprobable de oficio, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia. Listo. Después de esto viene el artículo 2, la concha de su madre. Ya terminé. 29 páginas, me costó un horror. Es difícil, no es fácil esto. No es fácil.